Pasaron 5 años y la pandemia no desapareció. Solo fue controlada por los bomberos. Al segundo año de la crisis económica global, se creó el CMCE, o Comité Mundial de Control de Enfermedades, o como otros lo llaman, la Gran Estación Antiincendios. Después de la primera ola, las economías se reactivaron y los grandes brotes volvieron. De nuevo, países enteros fueron puestos en cuarentena. Las fronteras de todo el mundo estaban abiertas y cerradas, y los reportes eran dados a diario como si fueran el reporte del clima. El impacto de la crisis económica fue brutal, pero tampoco hubo ideas para romper el status quo. Sin vacuna ni tratamientos, la vida como existía desapareció. La labor más significativa del llamado lustro carmesí. Por todos lados había carteles de cuarentena color rojo que pintaban las calles del mundo. Cayó en manos de los bomberos, un grupo de epidemiólogos, médicos, enfermeros, políticos y agentes de seguridad que se ocuparon de la salud mundial, previniendo los incendios, los 212 grados Fahrenheit, la combustión. Los bomberos, con sus estadísticas y su tecnología, desde el inicio de su actividad tenían las posibilidades de ubicar casi cualquier nuevo brote. Y cuando hasta el último rincón del mundo reportó tener al menos un infectado, las naciones más poderosas del mundo optaron por la construcción de una isla artificial que fungió como agencia de investigación y centro de ciencias interdisciplinarias. La entrada a este sitio dependía de estudios de laboratorio que duraban días para asegurar el bienestar de todos los científicos. La Unidad 212 fue el equipo más conocido de control de enfermedades del CMCE. Contó con los mejores científicos y médicos de su generación, 300 para ser exactos. Su llegada era estridente, una alarma con un alcance kilométrico. Esto significaba que las calles tenían que estar vacías y que todo aquel que escuchó o recibió la alerta estaba obligado al confinamiento hasta nuevo aviso y sin excepciones. Un equipo de patrullas, camiones, trailers, helicópteros y colonias aéreas que funcionaban como hospitales y laboratorios llegaba a la zona de infección. Acordonaban el área y empezaban su protocolo. Sus uniformes negros con rojo y esos escudos amarillos que se extendían en su cuerpo como patas de araña con el número 212 eran vistos en los puntos más altos de los edificios y torres. Los cascos de la Unidad 212 estaban dotados de una mira térmica que permitía ver agentes extraños en el cuerpo humano, principalmente bacterias, enfermedades y por supuesto virus. Aún traspasando decenas de paredes, podían ubicar a la mayor cantidad de posibles infectados para dar su diagnóstico. Conato de epidemia, propagación pasiva, propagación activa o alerta de extinción. Y ese 27 de febrero ella estaba ahí, Mary Oxman, de nuevo en un epicentro que no podía entender cómo se pudo propagar. Después de todo el conocimiento del centro, las investigaciones y el seguimiento epidémico de los estados. Los puntos verdes y azules que contaba eran decenas, pero los puntos rojos que contaba eran centenas y hasta miles. Diagnóstico de propagación activa a tope en una ciudad inmensa. Bradbury, ¿pueden revisar mi unidad de visión? Habló al comunicador. Aquí Bradbury. Ya revisando el aparato de visión del agente Oxman, en óptimas condiciones, general. Unidad 101 en óptimas condiciones, cambio. Bradbury, permiso para hacer reporte. Tenemos un diagnóstico de alerta de extinción. Esta ciudad está en peligro, repito, esta ciudad está en peligro. Y esas palabras estremecieron a toda la torre de control Bradbury del CMCE. Ni siquiera el principio de la pandemia había tenido ese escenario, y aunque la enfermedad era en extremo contagiosa, se había podido controlar antes del desastre total.
Lo que se podía ver en esa gran ciudad y parecía extenderse más allá de lo que cualquier fatalista quisiera predecir, era por mucho la peor de las pesadillas del mundo, conocida como la urbe internacional del globo, y una de las más pobladas en sus miles de kilómetros cuadrados, contaba más de 11 millones de habitantes. Un centro de las artes y tecnología se veía nuevamente ante el reto de sobrevivir, y era cuestión de horas para que una ciudad entera sucumbiera ante la mayor de las desgracias: el olvido. El fin de año de 2047, 5 inviernos antes de estar frente a esa ciudad, la agente Oxman recordaba cómo inició el brote, sin saber bien qué es lo que pasaba a las personas infectadas, muy lejos de entender lo que afectaría a más de un tercio del planeta. Las personas empezaron a desaparecer. Echaban a andar y no las volví a saber nunca. Los médicos de todo el mundo intentaron unir los hilos, pero por las características primarias de la enfermedad, no se asoció a ninguna infección vírica. Se habló de una bacteria que atacaba el cerebro produciendo un síndrome súbito de Alzheimer. También se pensó que solo afectaba a los adultos, hasta que se encontraban niños bebiendo líquidos de limpieza, amas de casa cocinando el pollo debajo de las camas porque ese era el horno, o jóvenes empresarios que caminaban desnudos en los pasillos de edificios porque estaban de nuevo en una playa nudista. Cientos de esas historias en menos de una semana, en el territorio asiático, y de acuerdo a los primeros reportes, la recomendación inicial fue el lavado de alimentos y cocimiento perfecto de los mismos, sin saber que la enfermedad se transmitía en el aire con el contacto entre seres humanos. A la semana 3 del inicio de la infección, los países africanos decretaron el estado de emergencia. El presidente de la Unificación del Norte, en plena transmisión, empezó a hablar como un bebé que quería ir a jugar a la calle, y no le dejaban. Le retiraron del estrado y murió al día siguiente. En la semana 5, África. Semana 8, casos en la Antártida. Varias empresas de alimentos enlatados se fueron a la bancarrota en cuestión de horas, pues se creía que de ahí había surgido el problema. Lo cierto es que jamás se supo, y por lo peculiar de los enfermos, no se ubicó al paciente cero. A la semana 11, el mundo estaba en cuarentena total. Ancianos y personas relacionadas a pacientes con Alzheimer eran rechazados en sus hogares y abandonados a su suerte, pero por supuesto, los casos aumentaban. El Instituto de Cruyff, en Holanda, ubicó el BSM, virus supresor de la memoria, un virus de transmisión por vía respiratoria que se aloja en el cerebro y destruye las neuronas a una velocidad extraordinaria. El último respiro era la salida de un nuevo huésped, el cual se podía quedar en el ambiente por horas y se hacía invisible por la luz de cualquier foco mayor a 60 watts. Un efecto cromático extraño que retrasó la investigación. La iluminación lo hizo difícil de cazar, y un experimento en la oscuridad permitió la captura del agente infeccioso. Gigante comparado con los demás, terrorífico en su forma coronaria, negro y grotesco en su movimiento. No pocas veces, ya con la visión de los trajes especiales de la Unidad 212, se vio los horrores del contagio, cuando las personas se acercaban a los cuerpos de pie, para mirar con curiosidad cómo es que ya sin vida las personas podían seguir erguidos, y daban ese último respiro que era recibido como un gas que se contenía, hasta sentir a alguien cercano. Hubo quienes expresaron que eran los 21 gramos de muerte. Los artistas de los tabloides los dibujaban como la salida de demonios, pero simplemente era una exhalación que salía para reproducirse. Pero en esta ocasión era diferente. Mary lo sabía desde su posición de vigía. El BSM había sido respirado por personas vivas, personas que caminaban y estaban teniendo una vida común. Las organizaciones de derechos humanos siempre estuvieron en contra de las unidades de vigilancia térmica porque se podía ver la vida privada de la gente. La misma Mary
se lo tomaba con mucha responsabilidad, pero no existía otra forma. Esta vez permitía estar a un paso adelante. Al menos esa idea se repetía, porque estaba aterrada. Oxman veía cómo las unidades de aire colocaban lonas de kilómetros que cubrían rascacielos completos como si fueran cortinas de hospital. Centenas de colgaduras con esos logos de riesgo biológico pintaban el paisaje con un lúgubre tono azafranado que la gente podía ver en sus televisores, y en segundos se renombró a la urbe como la Ciudad Amarilla. Los datos no concordaban. Los enfermos estaban reaccionando de forma distinta. El virus había mutado, y no era necesaria una prueba científica para saberlo. Y pasaron los días. En una pandemia, las ciudades son los sitios más afectados. Y de acuerdo a los informes, esa fue la razón por la que la mutación no llegó a otros países. Pero eso no fueron buenas noticias. La metrópoli fue sellada en su totalidad, y por disposición del CMCE, se pidió a los agentes de la unidad 212 cuidar el lugar hasta tener respuestas, una vacuna o un tratamiento para el BASM, virus ambulante supresor de la memoria. Centenas caían todos los días por accidentes, muerte cerebral o el caos que se vivía detrás del encierro, feminicidios, asesinato de infantes, suicidios. Lo que se tenía claro es que los 300 elementos activos de la unidad 212, en ese lugar, cuando la población se enteró de que estaban siendo aislados y sin opciones, fueron hechos rehenes. Mary Oxman, desde el surgimiento de la primera infección, se convirtió en el personaje más conocido a nivel mundial al ser la científica portavoz de las acciones que salvaron la vida de millones. Su fama como la doctora del mundo, mote que le pusieron los medios de comunicación, se convirtió en leyenda cuando rechazó la dirección de la OMS y se puso al frente del Proyecto 212, el equipo médico militar dispuesto a dar la vida por cualquier enfermo. Un caso que probó su valía ocurrió en México. Uno de los agentes encontró a una niña indígena en un mar de cuerpos. Las cámaras grabaron cómo el agente de nombre Basil Iliescu corrió por la pequeña y le puso su casco de protección. La niña sobrevivió y Basil cayó horas más tarde. ¿Por qué nadie salió de la Ciudad Amarilla? Era imposible. La pandemia permitió a los gobiernos del mundo tener el control sobre eso que los detenía para hacerse estados fascistas. Todos querían mantenerse seguros, y ni la resistencia de los sectores empresariales fue lo suficientemente fuerte para no doblar las manos. La vigilancia de la movilidad era necesaria, y el espionaje en redes sociales también se justificó. Pero eso no acabó ahí. Debido a la necesidad de información, los gobiernos intensificaron su propaganda y con el tiempo dictaron qué se tenía que hacer, cuándo y dónde. Y ciertamente no había muchas opciones. Se volvieron los dueños del miedo y, por tanto, de la humanidad. El mismo capitalismo desapareció y no fue una fiesta su deceso. Las organizaciones de derechos humanos, aún con su poder reducido, pidieron a los gobiernos interceder por la Ciudad Amarilla y la Unidad 212. Las imágenes del interior de la ciudad eran desoladoras. Decenas de montículos en las avenidas, cuerpos de todas las edades siendo incinerados, edificios en llamas y peleas por alimentos. Se dijo que un grupo de guerrilleros tomaron el poder. Se creyó que eran policías con acceso a armas y explosivos, pues llegaron a todos los agentes de la Unidad 212. La general Oxman apareció días después hablando a una cámara en una bitácora diaria y sin su uniforme de seguridad sanitaria. Se declaraba viva, pero recluida después de una redada sin saber en dónde, con alimentos limitados y una computadora en la que llegaba información de necesidades básicas. Su tarea de vocera volvía como en el pasado, pero la ayuda no llegó, fue negada. Los estados del mundo, que funcionaban a conveniencia como uno solo, dictaron que ya no había nada que hacer por los confinados. Hasta ese famoso día, los cascos de la Unidad 212 volvían a estar al frente de las cámaras.
ahora con llamas pintadas en ellos. La combustión había llegado, directo a los pocos canales independientes que podían transmitir aún con la mirada inquisitiva de los estados totalitarios. El jefe del movimiento habló a cuadro y dio su discurso. La unidad 212 se creó para evitar incendios. ¿Y qué se hace cuando un incendio ya no se puede controlar? No dejas de intentar apagarlo. Cientos de personas mueren a diario. No somos estadísticas. No se conmueven por un niño que deja de respirar porque no es su hijo, por una joven que no conocen. Y los que están más lejos, los del otro lado del océano, no empatizan porque se creen a salvo. En ese momento el hombre se quitó la máscara y la puso encima de la cabeza de un anciano y siguió con el discurso. La unidad 212 no murió en nuestras manos. Tampoco es cierta la leyenda de que arrojamos a los 300 hombres al abismo desde la cima de Rascacielos. Todos y cada uno de ellos sacrificaron sus vidas intentando salvar a la gente. Y estos cascos los repartieron entre las personas que los necesitaban. Más cuando la ciencia ya no permitió ayudar, pues era imposible. Sus 300 unidades están en las cabezas de campesinos, panaderos, carniceros, maestros, granjeros de insectos y ratas, de bomberos de estación como yo. Pero aún hay niños aquí, hombres y mujeres que merecen no ser olvidados. Después de que muera el último virus por exposición, estos cascos nos aseguran que habrá por lo menos 300 personas vivas en este lugar, limpias para salir de la ciudad amarilla. Y esa transmisión lo cambió todo. Las calles de todo el mundo quedaron vacías y no se veía un alma andar por ellas. Cierto era que las personas salían por alimentos, pero parecía que nadie se encontraba con nadie. Nadie miró a nadie por largos días. Llegabas a los supermercados y tu pedido estaba servido. Lo tomabas, pagabas y te retirabas. Afuera, notabas que en tu bolsa había un jabón extra, o un kilo de arroz y tocabas una ventana y lo dejabas en el alféizar, en un buzón o en alguna caja. Llegabas a tu hogar y en una bolsa que colgaba de la manija de la puerta estaba el detergente que no encontraste en la tienda. Las llamadas de servicios de emergencia desaparecieron. La gente logró la calma y los trabajos de necesidades básicas eran cubiertos por todos. Las cámaras y drones del mundo registraron cómo hombres y mujeres, como hormigas pero a la distancia, llegaban y trabajaban la tierra, sembraban y cosechaban. Lo mismo sucedía con la pesca, la ganadería y todo tipo de industrias, sin que nadie se encontrara con nadie. Las calles estaban limpias y ningún servicio faltó. Las personas sin hogar lo tuvieron. Todos los ancianos estaban en calma y sus alimentos eran cubiertos. Los niños eran educados a la distancia, todo en una armonía perfecta. Una tubería rota o en mal estado aparecía reparada. La ciencia dijo que en la mente de cada hombre del mundo se despertó un mecanismo de defensa colectivo jamás visto, aunque hubo otros que dijeron que era simple empatía, un recurso pocas veces utilizado. Y después de una lluvia monumental que limpió el cielo, la gente se colocó fuera de la ciudad amarilla para esperar a los 300. No solo desapareció el BASM, también el virus inicial. Muchas cosas mejoraron: la relación con la flora y la fauna, las relaciones humanas. Ese fue el día 140. Decenas de helicópteros retiraron las cortinas de la gran urbe. Todos empezaron a andar por ella buscando sobrevivientes, calle tras calle y en todos los territorios, hasta que llegaron a la ciudad universitaria del país, en la que encontraron a todos sus hermanos. Todos con los cascos de la unidad 212, aún puestos. Los hombres se acercaron a los pequeños fénix del mundo y con ternura quitaron la protección de sus cabezas,
para encontrar a los hombres más fuertes que pisaron la tierra y sobrevivieron al incendio que pudo quitarnos todo. Mary Oxman fue encontrada en un búnker con vida. Las cámaras del refugio demostraron que cuando el caos se desató y la unidad 212 tomó el control, fueron sus mismos compañeros los que decidieron mantenerla con vida, pues sabían que ninguno de ellos sobreviviría. Ella tenía que vivir. Ella era la mariposa.